prometido me dejó meses antes de nuestra boda porque su mamá dijo que yo no era lo suficientemente buena. No eres nada sin mi hijo, él puede conseguir a alguien mucho mejor, siseo. Simplemente me reí y me fui. Ahora me llama 10 veces al día, sollozando y rogándome que acepte de vuelta a su hijo arruinado y miserable. Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto. Hace 3 meses, estaba planeando lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida con Brett, mi pareja desde hace 3 años. Hoy, estoy viviendo en la habitación de invitados de mi mejor amiga, revisando anuncios de apartamentos y tratando de entender dónde salió todo mal. Brett y yo nos conocimos en 2021. En 6 meses, éramos inseparables y después de 1 año y medio, nos mudamos juntos. Cuando Brett me presentó a sus padres, su papá Wal parecía bastante agradable, aunque un poco callado. Susan, por otro lado, pasó toda la cena interrogándome sobre mis antecedentes y conexiones familiares con una extraña sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos. Recuerdo mencionar que mi papá trabajaba en la construcción y mi mamá era asistente escolar y ver la expresión de Susan agriarse ligeramente antes de enmascararla rápidamente. Brett lo minimizó más tarde, diciendo que ella solo era protectora y anticuada. Sus palabras exactas fueron que ella venía de una familia que valoraba ciertas conexiones, pero que a él no le importaban esas cosas. Le creí porque, bueno, el amor a veces te vuelve estúpido. Cuando Brett me propuso matrimonio el año pasado, estaba en la luna. Lo hizo durante un viaje de fin de semana a un pequeño y lindo hostal en las afueras. Acordamos una boda de tamaño mediano. Nada extravagante ya que ambos estábamos ahorrando para el enganche de una casa. El problema comenzó casi inmediatamente después de que anunciamos nuestro compromiso. Susan insistió en participar en cada detalle. Al principio, pareció útil. Tenía contactos con proveedores y se ofreció a ayudar a coordinar, ya que yo trabajaba muchas horas, pero rápidamente se hizo obvio que se estaba apoderando de todo. El lugar que me encantaba era demasiado destartalado. El catering que quería no era el tipo de comida que se servía en los eventos familiares. El vestido del que me enamoré se veía un poco barato, ¿no crees? Brett seguía diciendo que era más fácil simplemente aceptar sus sugerencias que pelear con ella por todo. A regañadientes, acepté ceder en algunas cosas para mantener la paz, pero se sentía como una muerte por 1000 cortes. Cada decisión que me quitaban me quitaba la ilusión hasta que la planificación de la boda se sintió más como una tarea que como una celebración. El verdadero punto de inflexión llegó durante una cena en su casa unos 3 meses antes de la boda. Susan había invitado a sus amigas Rita y Angela, y me di cuenta a la mitad de la cena que básicamente me estaban exhibiendo para su aprobación. Intercambiaban pequeñas miradas cada vez que hablaba. En un momento, Rita me preguntó dónde veraneaba de niña, y me reí, pensando que estaba bromeando. Cuando expliqué que la idea de vacaciones de mi familia era acampar en el parque estatal o visitar a mi abuela en Ohio, la mesa se quedó en silencio. Después de la cena, Susan me arrinconó en la cocina mientras ayudaba a limpiar. Comenzó con lo que parecía una conversación casual sobre la exnovia de Brett, Melissa, quien aparentemente provenía de una familia influyente con una casa de vacaciones en los Hamptons. Luego mencionó cómo Brett siempre había estado destinado a grandes cosas, y cómo esperaba que yo no lo frenara. Recuerdo sentir como si me hubieran abofeteado. Cuando le pregunté qué quería decir exactamente con eso, dejó de fingir. Me dijo que aunque parecía bastante agradable, claramente no era del tipo de entorno adecuado para ayudar al futuro de Brett, que mi falta de refinamiento eventualmente lo avergonzaría en círculos importantes, que no sabría cómo entretener adecuadamente o hacer las conexiones correctas. Estaba tan sorprendida que ni siquiera pude responder al principio. Cuando finalmente encontré mi voz y le dije que estaba siendo increíblemente grosera, ella simplemente soltó una risita condescendiente y dijo algo acerca de cómo mi actitud defensiva demostraba su punto. Dijo que Brett merecía a alguien que pudiera igualar su potencial, no arrastrarlo hacia abajo. Salí de la cocina e inmediatamente le dije a Brett que teníamos que irnos. En el coche, temblaba mientras le contaba todo lo que su madre había dicho. Esperaba indignación, enojo en mi nombre, algo. En cambio, se quedó callado y dijo que ella no lo decía en serio, y que solo estaba preocupada por nuestro futuro. Preguntó si tal vez había malinterpretado su tono. Esa noche fue nuestra primera gran pelea. No podía creer que estuviera defendiendo su comportamiento. Finalmente admitió que su madre había estado expresando preocupaciones sobre nuestra compatibilidad durante meses. Aparentemente, ella le había estado llenando la cabeza de dudas sobre si yo encajaría en el futuro que él imaginaba. La peor parte, él realmente la estaba escuchando. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas se deterioraron rápidamente.
Brett se volvió distante y comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Cuando estaba en casa, mencionaba preocupaciones aleatorias sobre nuestra relación que nunca antes habían existido, como si nuestros diferentes orígenes causarían problemas para criar hijos o si me sentiría cómoda en los eventos de su empresa. Todo llegó a un punto crítico cuando Susan nos invitó a otra cena, supuestamente para aclarar las cosas. Brett prácticamente me rogó que fuera, diciendo que ella quería disculparse. Como una idiota, le creí y fui. No hubo disculpas. En cambio, Susan pasó toda la noche haciendo comentarios sarcásticos sobre mi ropa, mis modales en la mesa, incluso mi forma de hablar. Cuando Brett salió para atender una llamada telefónica, se inclinó sobre la mesa y dijo, con una certeza escalofriante, que yo no era nada sin su hijo, que él podía conseguir a alguien mucho mejor que yo, y que debería alejarme antes de arruinarle la vida con mi ordinariez. Cuando empecé a llorar, puso los ojos en blanco y dijo que mi comportamiento emocional solo probaba su punto sobre mi falta de compostura. Cuando Brett regresó, estaba recogiendo mis cosas para irme. Cuando preguntó qué pasó, Susan puso cara de preocupada y dijo que había reaccionado exageradamente a un consejo amable sobre la planificación de la boda. Estaba harta. En el coche, le conté a Brett exactamente lo que pasó y le dije que tenía que elegir. O cortábamos el contacto con su madre hasta que ella pudiera respetarme o la boda se cancelaba. Esperaba que finalmente me defendiera. No lo hizo. En cambio, dijo que tal vez su madre tenía razón. Tal vez nos estábamos precipitando. Tal vez sí veníamos de dos mundos diferentes para que funcionara. El hombre que amaba, que había jurado que no le importaba el estatus o los antecedentes, de repente estaba repitiendo como un loro las tonterías clasistas de su madre. Me quité el anillo de compromiso y lo puse en el tablero. Le dije que me dejara en casa de Angela en lugar de en nuestro apartamento. Ni siquiera intentó detenerme cuando salí del coche. Al día siguiente, mientras Brett estaba en el trabajo, empaqué la mayoría de mis cosas de nuestro apartamento. Dejé mi llave y una nota diciendo que organizaría para recoger el resto de mis cosas más tarde. Bloqueé el número de su madre inmediatamente, aunque mantuve el de Brett desbloqueado en caso de que entrara en razón. Me envió un mensaje de texto unos días después con un mensaje patético sobre cómo estaba confundido y necesitaba tiempo para pensar. Respondí que no había nada en qué pensar. O estaba dispuesto a construir una vida conmigo basada en el amor y el respeto o no lo estaba. Su respuesta, que tal vez deberíamos tomarnos un descanso hasta que terminara su gran proyecto de trabajo, y luego reevaluar. Esa fue mi respuesta. 3 años juntos, y ni siquiera pudo terminar conmigo adecuadamente, solo quería mantenerme esperando mientras reevaluaba. Le dije que no me volviera a contactar. Según amigos en común, Brett les ha estado diciendo a todos que decidimos mutuamente cancelar la boda debido a diferentes objetivos de vida. Mientras tanto, me he dedicado a reconstruir mi vida. Ayer recibí un mensaje de voz de Susan. No sé cómo consiguió mi nuevo número, pero estaba lloriqueando y preguntando si podíamos hablar sobre Brett. No escuché el mensaje completo antes de borrarlo. Cualquier drama que esté ocurriendo en su pequeño mundo perfecto ya no es mi problema. Sé que esto fue largo, pero necesitaba desahogarme. La boda hubiera sido el próximo fin de semana. En cambio, me voy de viaje sola a una casa en la playa que encontré en Airbnb. No es la luna de miel que imaginé, pero tal vez sea exactamente el nuevo comienzo que necesito. Primera actualización. Primero que nada, muchas gracias por todo el apoyo en mi publicación original. El primer mes después de la ruptura fue, sinceramente, un borrón. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Me quedé en el sofá cama de Angela más tiempo del que había planeado. Es literalmente una santa. Cada mañana me despertaba desorientada, buscando a Brett antes de recordar todo lo que había sucedido. Mi apetito desapareció y perdí 5 kilos sin intentarlo. Angela empezó a dejar barritas de proteínas en la mesa de café porque se me olvidaba comer. Pasé mucho tiempo mirando anuncios de apartamentos sin llamar a nadie. Algo en el hecho de hacer esa mudanza se sentía tan definitivo. Angela nunca me presionó, pero después de unas 3 semanas, sugirió suavemente que fuéramos a ver un lugar que acababa de abrirse en el edificio de su amiga. El apartamento no era nada especial, solo un pequeño apartamento de una habitación con una cocina apenas lo suficientemente grande como para dar la vuelta, pero estaba dentro de mi presupuesto y a solo 15 minutos en coche del trabajo. Firmé el contrato de alquiler el mismo día. Mudarme fue otro obstáculo. Había dejado la mayoría de mis muebles en casa de Brett porque no podía lidiar con la contratación de mudanzas mientras me sentía un desastre emocional. Angela y su novio me ayudaron a recoger lo esencial de IKEA. Una cama, un sofá pequeño,
una mesa de comedor que también funciona como mi escritorio. El apartamento permaneció bastante vacío durante semanas. Simplemente no podía reunir la energía para que se sintiera como un hogar. El trabajo se convirtió en mi salvavidas. Llegaba temprano, me iba tarde y me ofrecía como voluntaria para proyectos adicionales solo para evitar sentarme sola en mi apartamento vacío. Mi jefa de equipo se dio cuenta y comenzó a darme más responsabilidades. Simplemente coordinar con otros departamentos, capacitar al nuevo empleado, ese tipo de cosas. Pero se sentía bien ser necesitada, ser valorada. Unos 2 meses después de la ruptura, me encontré con Nick, el hermano de Brett, en el supermercado. Casi me escondo detrás del expositor de cereales cuando lo vi, pero él me vio primero. Me sorprendió que se acercara a mí, con un aspecto realmente incómodo. Me dijo que sentía lo que había pasado y que había discutido con su madre sobre cómo me había tratado. Fue incómodo, pero extrañamente gratificante escuchar a alguien de la familia de Brett reconocer que me habían hecho daño. Fue entonces cuando escuché por primera vez que las cosas no iban bien para Brett. Le agradecí la disculpa, pero mantuve la conversación breve. No estaba lista para volver a ser arrastrada a ese mundo, ni siquiera periféricamente. Una semana después, mi antigua compañera de piso de la universidad me invitó a una fiesta. Casi no voy, pero Angela prácticamente me empujó por la puerta, insistiendo en que necesitaba recordar cómo ser una persona de nuevo. Tenía razón, aunque nunca lo admitiría en su cara. La fiesta fue donde conocí a Matt. Era el primo de mi compañera de piso, de visita de fuera de la ciudad. Terminamos en el mismo círculo de conversación, hablando de cosas al azar. Me pidió mi número al final de la noche y me sorprendí a mí misma dándoselo. Nuestra primera cita fue un café un domingo por la tarde. Sin presiones, informal, era fácil hablar con él y, por primera vez en meses, pasé horas sin pensar en Brett. Matt trabaja en algo completamente diferente al campo de Brett, vive en un apartamento modesto similar al mío y tiene una familia refrescantemente normal a la que no parece importarle las casas de veraneo ni hacer las conexiones correctas. Cuando le conté sobre mi ruptura, la versión resumida, simplemente escuchó sin intentar arreglar nada ni ofrecer clichés. Alrededor del 3er mes después de la ruptura, surgió una oportunidad inesperada en el trabajo. Mi empresa se estaba reestructurando, creando un nuevo equipo, y necesitaban a alguien que asumiera más responsabilidades. Mis esfuerzos adicionales durante los meses anteriores aparentemente no habían pasado desapercibidos. Mi gerente me animó a postularme, aunque me advirtió que el puesto implicaría más horas y más estrés. Casi no lo hago, mi confianza todavía era inestable, pero pensé que no tenía nada que perder. El proceso de entrevista fue agotador, 3 rondas con varios jefes de departamento, una presentación que me quedé hasta las 2 de la madrugada perfeccionando, y una reunión final con la alta dirección. Sinceramente, no creía que lo consiguiera. Había otros candidatos con más experiencia, pero 2 semanas después, mi gerente me llamó a su oficina para ofrecerme el puesto. El ascenso vino con un aumento significativo que significaba que finalmente podía dejar de estresarme por pagar el alquiler cada mes. No era dinero que me cambiara la vida, pero era suficiente para comenzar a reconstruir mi fondo de emergencia, que se había agotado durante el caos posterior a la ruptura. Todavía estaba procesando esta noticia cuando me encontré con Rita, la amiga chismosa de Susan, en el centro comercial. Estaba comprando ropa profesional para mi nuevo puesto, y ella me vio salir de una tienda. Actuó demasiado amistosa, como si hubiéramos sido cercanas antes. Después de una pequeña charla incómoda, soltó lo que parecían ser informaciones cuidadosamente planificadas. Brett había perdido su trabajo. Aparentemente, el gran proyecto en el que había estado trabajando, el que había usado como excusa cuando me pidió un descanso de nuestra relación, se había desmoronado espectacularmente. Algo sobre plazos incumplidos y mala gestión. Rita parecía estar observando mi reacción de cerca, así que mantuve mi rostro neutral mientras ella continuaba compartiendo detalles. Brett había sido despedido, y según Rita, había estado luchando por encontrar su lugar desde entonces. También mencionó, con una alegría mal disimulada, que Melissa había reavivado brevemente las cosas con Brett después de nuestra ruptura, solo para terminar de nuevo después de unas pocas semanas. Rita sugirió que tal vez había esquivado una bala y me guiñó un ojo. Más tarde esa semana, tuve otro encuentro extraño. Estaba cenando con Matt en este nuevo restaurante del centro cuando vi a Susan al otro lado de la sala. Estaba con Wal y otra pareja que no reconocí. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y rápidamente aparté la vista, con el corazón repentinamente acelerado. Esperaba que me ignorara o tal vez me dirigiera una de sus famosas miradas frías. En su lugar,
Se acercó a nuestra mesa mientras Walt miraba con una expresión de leve horror. Me saludó como si fuéramos viejas amigas, comentando lo bien que me veía. Preguntó por mi nuevo trabajo, cómo se había enterado de eso, y elogió mi atuendo. Matt parecía confundido pero educado mientras lo presentaba torpemente. La sonrisa de Susan se tensó casi imperceptiblemente cuando se dio cuenta de que estaba en una cita, pero mantuvo su fachada amistosa. Antes de irse, mencionó que todos me extrañaban y que esperaba que pudiéramos ponernos al día apropiadamente algún día. Me las arreglé para dar una respuesta evasiva, y finalmente regresó a su mesa. Matt se lo tomó con calma cuando le expliqué quién era, aunque comentó que parecía intensa. La rareza continuó. Aproximadamente una semana después, Angela me reenvió un mensaje de Facebook que había recibido de Brett, preguntando cómo estaba y si estaba saliendo con alguien. Ella no había respondido, sabiendo que no querría que compartiera detalles de mi vida con él. Estaba agradecida por su lealtad, pero inquieta por su repentino interés. A través de amigos en común, me enteré de más sobre la situación de Brett. Después de perder su trabajo, aparentemente se había mudado de nuevo con sus padres mientras buscaba trabajo. La vida perfecta que Susan había imaginado para él se estaba desmoronando, y por lo que escuché, ella no lo estaba manejando bien. Traté de no pensar demasiado en ellos. Mi relación con Matt estaba progresando naturalmente, sin prisas, solo una conexión genuina. Nos habíamos estado viendo durante unos 2 meses, tomándonos las cosas con calma. Venía a mi apartamento con regularidad, ayudándome poco a poco a hacer que el espacio se sintiera más como un hogar. Instalamos estanterías para mis libros un fin de semana y colgamos algunas obras de arte al siguiente, pequeños toques que hacían que el lugar se sintiera menos temporal. Mi nuevo puesto en el trabajo era desafiante pero satisfactorio. Algunos días llegaba a casa completamente agotada, preguntándome si estaba a la altura de la tarea, pero en general estaba orgullosa de mí misma por dar el salto. Mi equipo me respetaba y finalmente estaba empezando a creer que merecía la oportunidad. Luego, el viernes pasado, todo volvió a cambiar. Estaba saliendo del trabajo cuando mi teléfono vibró con una notificación, un mensaje de voz de un número desconocido. Casi lo borro sin escucharlo, probablemente solo otra llamada de spam sobre la garantía extendida de mi auto, pero algo me hizo reproducirlo. Era Susan, con la voz cargada de lo que parecían lágrimas. Dijo que había estado tratando de comunicarse conmigo, que necesitaba hablar conmigo sobre Brett, que él no estaba bien, que había cometido un terrible error, que haría cualquier cosa para arreglar las cosas entre nosotros. Hace 6 meses, esta mujer me dijo que no era nada sin su hijo. Ahora prácticamente me estaba rogando que la ayudara. No la llamé. En su lugar, fui a casa de Matt como habíamos planeado, pero el mensaje de voz siguió sonando en mi cabeza durante toda la noche. Matt notó que algo andaba mal y me preguntó qué pasaba. Cuando se lo conté, no me dijo qué hacer ni me ofreció soluciones. Simplemente me preguntó qué quería, qué me daría paz. Me desperté esta mañana con 3 llamadas perdidas más de Susan y un mensaje de texto de un número que no reconocí, pero asumí que era el nuevo teléfono de Brett. Todavía no lo he abierto. Supongo que mi pregunta ahora es, ¿debo involucrarme en absoluto? Última actualización. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y necesito desahogarme porque las cosas se han puesto raras. Extrañamente incómodas. Cuando terminé mi última publicación, mencioné que Susan me había dejado un mensaje de voz lloroso y no estaba segura de si responder. Después de debatir durante 3 días si devolver la llamada de Susan, finalmente decidí enviar un mensaje de texto al número de Brett, el desconocido que me había enviado un mensaje de texto, con un simple mensaje preguntando qué estaba pasando. Pensé que un mensaje de texto era más seguro que una llamada, más fácil de ignorar si las cosas se ponían incómodas. En 5 minutos, literalmente 5 minutos, sonó mi teléfono. Era Susan, no Brett. Aparentemente, ella había estado usando su teléfono para contactarme ya que yo había bloqueado su número. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más que yo. Ese fue mi primer error. La Susan al teléfono no se parecía en nada a la mujer fría y crítica que recordaba. Su voz era temblorosa, casi desesperada. Comenzó preguntándome cómo estaba, comentó lo bien que me veía cuando me vio en el restaurante, lo cual seguía siendo espeluznante, y luego se lanzó a lo que solo puedo describir como la disculpa más incómoda que he recibido. Admitió que había sido terrible conmigo, que me había juzgado mal basándose en factores superficiales y que lamentaba haberme alejado. Me quedé sentada en silencio, atónita, mientras continuaba, explicando que Brett había estado perdido desde nuestra ruptura, que se había hundido después de perder su trabajo, que estaba bebiendo demasiado, que había tomado algunas malas decisiones financieras.
Cuando finalmente logré preguntar por qué me estaba contando todo esto, su respuesta me puso la piel de gallina. Pensó que yo podría ayudarlo a recuperarse porque yo era una influencia estabilizadora. De hecho, dijo que Brett necesitaba a alguien responsable como yo en ese momento. La audacia de esta mujer al pasar de decirme que no era lo suficientemente buena a decidir que era exactamente lo que su hijo necesitaba cuando las cosas se ponían difíciles. Le dije, con tanta calma como pude, que lamentaba que Brett estuviera teniendo dificultades, pero que habíamos terminado hacía meses. Mencioné que ahora estaba saliendo con alguien más. Su respuesta, un comentario desdeñoso sobre cómo estas relaciones de rebote rara vez duran, y cómo Brett y yo teníamos una historia real. Luego preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café y discutir más a fondo la situación de Brett. En contra de mi buen juicio, y la mirada preocupada de Matt cuando le conté al respecto, accedí a reunirme con Susan en una cafetería el fin de semana siguiente. Me dije a mí misma que me daría un cierre. Tal vez también quería ver por mí misma lo desesperadas que se habían puesto las cosas para que ella volviera arrastrándose a la chica que una vez consideró inferior a su hijo. Cuando llegué a la cafetería, Susan ya estaba allí, con un aspecto notablemente diferente al de la mujer pulida y superior que recordaba. Su cabello normalmente perfecto estaba recogido en una cola de caballo apresurada, su maquillaje era mínimo y parecía cansada. Había pedido mi bebida favorita, un detalle que era a la vez considerado e inquietante, porque significaba que Brett le había contado lo que me gustaba. La hora siguiente fue surrealista. Susan expuso la caída de Brett con un detalle insoportable. Después de perder su trabajo, había intentado mantener su estilo de vida mientras buscaba trabajo, agotando rápidamente sus ahorros. Había hecho una mala inversión en la startup de un amigo que no llegó a ninguna parte. Había agotado el límite de 2 tarjetas de crédito, y ahora vivía en su antiguo dormitorio en la casa de sus padres, durmiendo hasta el mediodía, y apenas solicitando trabajos. A lo largo de su monólogo, seguí esperando que me pidiera directamente que volviera con Brett. En su lugar, hizo algo más manipulador. Seguía diciendo cosas como, estaba en su mejor momento cuando estaba contigo, y, siempre fuiste tan buena motivándolo, y, te escucha de una manera que nunca me escucha a mí. Cuando le recordé que una vez pensó que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, de hecho, lloró y dijo que había estado protegiendo a su hijo de las cosas equivocadas, y que debería haber valorado mi estabilidad más que las conexiones de Melissa. Casi me río de lo transparente que estaba siendo. De repente, era estable en lugar de aburrida, responsable en lugar de carecer de ambición. Salí de esa reunión con una extraña sensación de vacío. Esperaba satisfacción al ver a Susan humillada, pero sobre todo sentí lástima mezclada con una ira persistente. Le dije que consideraría hablar con Brett, pero no hice promesas. Ese debería haber sido el final. No lo fue. Las llamadas comenzaron al día siguiente. Susan llamó para hacer un seguimiento de nuestra reunión para tomar café. Luego volvió a llamar para decirme que Brett había preguntado por mí. Luego llamó para mencionar una oferta de trabajo para la que pensó que Brett podría estar calificado, preguntándose si mi empresa estaba contratando. Todos los días, empecé a dejar que las llamadas fueran al buzón de voz. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados. Mencionó que el padre de Brett amenazaba con cortarle el apoyo económico si no se ponía las pilas pronto. Habló de cómo sus amigos de la familia estaban haciendo preguntas incómodas sobre la situación de Brett. Incluso mencionó a mis padres una vez, diciendo que le encantaría enmendar las cosas con ellos también. Nick, el hermano de Brett, me envió un mensaje de texto una noche para disculparse por el comportamiento de su madre. Explicó que la espiral de Brett había sido peor de lo que la familia había dejado entrever. Aparentemente, Brett había empezado a beber mucho después de nuestra ruptura, lo que contribuyó a su mal rendimiento en el trabajo. Nick mencionó que Susan se culpaba en parte a sí misma por alejarme, viéndolo como el comienzo del declive de Brett. Pero se apresuró a añadir que Brett era responsable de sus propias decisiones y que yo no debería sentirme culpable por involucrarme. Agradecí la honestidad de Nick y el hecho de que alguien de esa familia reconociera que yo no era responsable de arreglar a Brett. Mientras tanto, las cosas con Matt se estaban poniendo más serias. Había sido increíblemente comprensivo con toda la situación, nunca me presionó de una forma u otra. Habíamos empezado a hablar de la posibilidad de mudarnos juntos cuando terminara su contrato de alquiler dentro de unos meses. El contraste entre su tranquilo apoyo y el caos de la familia de Brett no pasó desapercibido para mí. Unas 2 semanas después de nuestra reunión para tomar café, Susan llegó a presentarse en mi lugar de trabajo. Estaba caminando hacia mi auto después del trabajo cuando la vi esperando en el estacionamiento. Se me cayó el alma al suelo. Esto estaba cruzando una línea importante.
Se me acercó con una energía frenética, agarrando una carpeta que aparentemente contenía el currículum de Brett, y preguntándome si podía recomendarlo en mi empresa. Estaba furiosa. Le dije firmemente que su comportamiento era inapropiado y que necesitaba dejar de contactarme. Su rostro se arrugó y comenzó a llorar allí mismo en el estacionamiento, diciendo que no sabía qué más hacer, que Brett no la escuchaba, que estaba desesperada por ayudar a su hijo. Algunos de mis compañeros de trabajo presenciaron esta escena incómoda, lo cual fue mortificante. Terminé guiando a Susan a un banco lejos de la entrada principal y le dije, con tanta calma como pude, que no podía ayudarlos ni a ella ni a Brett, que nuestra relación había terminado y que necesitaba respetar mis límites. Finalmente se fue. Durante el resto de la semana, recibí miradas curiosas de compañeros de trabajo que habían visto la escena del estacionamiento. Angela, que también trabaja en mi empresa, respondió preguntas de personas que querían saber quién era la mujer que lloraba. Fue vergonzoso y exasperante. Entonces Brett mismo finalmente se puso en contacto. Envió un largo mensaje de texto disculpándose por el comportamiento de su madre y por cómo habían terminado las cosas entre nosotros. Admitió que había cometido un gran error al escuchar a su madre en lugar de defender nuestra relación. Dijo que me extrañaba todos los días y que había estado demasiado avergonzado para contactarme directamente después de todo lo sucedido. Al leer su mensaje, no sentí nada, ni un aleteo de sentimientos persistentes, ni satisfacción por su arrepentimiento, solo cansancio y una vaga sensación de cierre. Le mostré el mensaje a Matt, quien lo leyó sin comentarios. Decidí no responderle a Brett de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar en qué, si es que quería decir algo. Pero Susan no me dio ese tiempo. Volvió a llamar a la mañana siguiente, preguntando si había recibido el mensaje de Brett y qué pensaba al respecto. Cuando le dije que pensaba que era inapropiado que se involucrara en nuestra comunicación, se puso a la defensiva y dijo que solo estaba tratando de ayudar. Fue entonces cuando algo en mí se rompió. Le dije a Susan, con una voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí, que estaba bloqueando su número después de esta llamada. Que si me volvía a contactar en el trabajo, lo reportaría como acoso. Que Brett era un adulto que necesitaba resolver sus propios problemas en lugar de enviar a su madre a solucionarlos. Antes de colgar, añadí una última reflexión. Que tal vez si hubiera criado a su hijo para valorar a las personas por su carácter en lugar de por su posición social, él no estaría en esta situación ahora. Esa noche, finalmente respondí al mensaje de texto de Brett. Le dije que le perdonaba por cómo habían terminado las cosas porque aferrarme a la ira no nos ayudaba a ninguno de los dos. Pero también dejé claro que no teníamos futuro juntos, que había seguido adelante y que él necesitaba hacer lo mismo. Le sugerí que buscara ayuda profesional para su problema con la bebida y el juego, y que necesitaba dejar de permitir que su madre peleara sus batallas. Terminé deseándole lo mejor y pidiéndole que no me volviera a contactar. Bloqueé ambos números inmediatamente después de enviar ese mensaje. Se sintió como cerrar una puerta que había estado entreabierta durante demasiado tiempo. Al día siguiente, sin embargo, recibí un mensaje directo de Instagram de Susan. Había creado una nueva cuenta solo para enviarme mensajes. Esta vez, su tono era de enojo. Me acusó de ser desalmada, de abandonar a Brett cuando más me necesitaba. Dijo que estaba desperdiciando años de historia por orgullo. Esa última parte casi me hizo reír. Susan hablando de orgullo como si ella no hubiera destruido nuestra relación con el suyo propio. No respondí, simplemente bloqueé esa cuenta también. Pero encontró otras maneras, correos electrónicos desde nuevas direcciones, incluso una carta escrita a mano enviada a mi apartamento. Cada contacto era más desesperado que el anterior. La gota que colmó el vaso llegó el fin de semana pasado. Matt y yo estábamos cenando en mi apartamento cuando llamaron a la puerta. Abrí y me encontré a Brett allí de pie, con aspecto desaliñado y claramente habiendo tomado unas copas. Susan se cernía ansiosamente detrás de él. Estaba tan sorprendida que al principio no pude hablar. Matt se acercó detrás de mí, preguntando quién estaba en la puerta. Y la expresión del rostro de Brett cuando se dio cuenta de que tenía a alguien más allí fue casi lastimosa. Lo que siguió fue incómodo y embarazoso. Brett intentó hablar de nuestro pasado, de cuánto lamentaba sus decisiones. Susan seguía interviniendo con comentarios sobre lo bien que estábamos juntos. No los invité a entrar. En su lugar, salí al pasillo y cerré la puerta parcialmente detrás de mí. Le dije a Brett, con tanta amabilidad pero firmeza como pude, que esto no era apropiado. Que presentarse sin avisar en mi casa cruzaba un límite serio. Que había hablado en serio en mi mensaje sobre seguir adelante. La respuesta de Brett me sorprendió. Se volvió hacia su madre y dijo que esto era exactamente por lo que no había querido venir.
que le había dicho que esto solo empeoraría las cosas. Luego se disculpó conmigo de nuevo. No por la ruptura esta vez, sino por no protegerme de su madre entonces y ahora. No he sabido nada de ninguno de los dos en los 5 días transcurridos desde ese encuentro. Nick envió un mensaje de texto una vez para disculparse de nuevo y me hizo saber que estaba llevando a Brett a su primera reunión de jugadores anónimos. Le di las gracias, pero no pedí más actualizaciones. Matt y yo nos vamos de viaje de fin de semana pronto. He cambiado mi dirección de correo electrónico y le he pedido a mi gerente que esté atenta a los visitantes no deseados. La vida continúa y, sorprendentemente, es mejor de lo que podría haber imaginado hace un año cuando estaba planeando una boda con la persona equivocada. No sé si necesitaré publicar otra actualización.